Un saludo muy especial en el Señor en esta mañana para mis hermanos que aman al Señor y buscamos siempre las cosas de arriba, las cosas de Dios. Qué bueno. Comenzamos ayer a estudiar acerca de la confesión de fe, que se refiere a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que se refiere también a que el que confiesa cree su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios le levantó de los muertos. Y en este tema de la salvación es de suma importancia este detalle, puesto que es requisito para la salvación, para ser justos. Para ser hechos justos en la sangre del Señor. Ayer estábamos leyendo en el libro de Romanos, capítulo 10, en el versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y luego fuimos a mirar en el libro de Romanos también, en el capítulo 3 y capítulo 4, la explicación de todo eso. Porque el apóstol Pablo nos explica en estos capítulos cómo recibió, por ejemplo, la justificación nuestro padre Abraham, que fue de la misma manera, por la fe en el Señor. Él recibió la justificación, así nosotros también. En el capítulo 3, noten ustedes el capítulo 3 de Romanos, versículo 26. Con la mira de manifestar en su tiempo, en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Noten este versículo tan importante, versículo clave en lo que estamos hablando. A fin de manifestar, dice aquí. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por supuesto, nosotros sabemos que Dios es justo en todo el sentido de la palabra. En el Señor no hay ninguna clase de injusticia. Y Él es el justo y Él es el que justifica al que es, noten a quién justifica, al que es de la fe de Jesús. De eso estamos hablando. Esto es la necesidad de los seres humanos, de ser justificados en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y esta justificación tiene que ver con la fe que nosotros ponemos en nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, instruidos por el mismo Dios, a que creamos en Cristo para recibir esta justificación. Y esa justificación no viene si nosotros no creemos en el corazón que Jesús es el Hijo de Dios, y no viene si no confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. Es importante, es esencial, no se puede cambiar. Así como hemos hablado de oír el Evangelio, creer en el Evangelio, del arrepentimiento, y hemos dicho que cada punto de esos es esencial en el plan de la salvación, que no se pueden omitir, que tienen que darse para que la respuesta del pecador a la fe sea correcta, para que lo que cree y lo que hace en el conjunto de lo que tiene que hacer para la salvación sea completo y resulte la salvación. Bueno, aquí la confesión de la fe, el creer en el corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Señor, es requisito también. Y noten que cuando hemos hablado de cada uno de estos puntos, por lo regular siempre habla de la salvación. Por ejemplo, cuando decimos, hablando del creer, Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que sea salvo. No se pierda, mas tenga vida eterna, dice ahí Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está hablando de la salvación. El que creyere en el Evangelio y fuere bautizado será salvo, la salvación. Si uno se arrepiente
sus pecados son borrados. Eso nos habla de la salvación. Si el pecado es borrado, si el pecado es quitado, pues uno pasa de la muerte en la que estaba y viene a ser salvo por medio del arrepentimiento en este caso. Y aquí, en el tema de la confesión de la fe, Romanos claramente lo dice. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Noten que cada punto apunta a lo mismo. Apunta a lo mismo, a lo que necesitamos los seres humanos, la salvación de nuestras almas. Entonces, cada uno de los puntos que hemos venido estudiando es para lo mismo. Diferentes cosas que hace una misma persona a través de la fe que se produce en su corazón, que lo llevan a un solo resultado, la salvación eterna, la salvación de los pecados, la reconciliación con Dios a través del Señor Jesucristo. Quiero que leamos ahorita en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Noten que acá dice, en el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos creer? Pues según las escrituras, en varias oportunidades, la escritura nos ha dicho que debemos creer que Jesucristo fue levantado de los muertos. Miren en el libro de Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay dos cosas para creer. Una, que Jesús es el Señor, y la otra, que Dios le levantó de los muertos. Eso nos habla del evangelio. Y el evangelio habla de Jesús. Noten ustedes lo que dice en Romanos capítulo 1. Miren ustedes el versículo 1 al 3. Romanos 1, 1 al 3. Dice así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo. ¿De qué habla el evangelio? Del Hijo de Dios, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Estamos hablando del mismo punto, del Hijo de Dios, del Señor y de lo que Él hizo por los pecadores. En este caso, morir por nosotros. Pero nos toca creer que Él es el Señor y nos toca creer que Dios le resucitó a Él de los muertos. Ahí está claramente lo que nosotros debemos creer. Recuerden que aquí mismo se nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír es la palabra de Dios. Aquí estamos oyendo la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos está diciendo qué debemos creer y qué debemos hacer, hablando en el punto de confesar a Cristo Jesús delante de los hombres como el Señor, como el Señor. Esto fue punto de predicación en Hechos capítulo 2. Porque en Hechos capítulo 2 y en el libro de Hechos, por lo regular es también el punto relevante. Jesús es el Señor. ¿Sí? Jesús es el Señor. Noten ustedes acá en Hechos capítulo 2. Noten el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí es cuando los judíos preguntan, los hebreos preguntan, ¿qué haremos?
nosotros matamos al Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues tienen que creer en Él. Él es el Señor. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Tienen que aceptar que Él es el Señor y en el nombre de Él ustedes reciben perdón de pecados, salvación. Arrepiéntanse y bautícense, dice acá en este pasaje. En el Evangelio, que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, la justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios se revela por fe. Tenemos que creer. Es esencial creer. Y para fe. Y luego dice, mas el justo por la fe vivirá. Esto lo discutíamos un tanto ayer. En el libro de Habacuc, por eso decíamos que esto es un asunto testificado por la ley o testificado por los antiguos. No es un punto simplemente algo así como del nuevo pacto. El nuevo pacto nos habla mucho de todo esto que nosotros estamos discutiendo ahora o hablando ahora, tocante a la fe. Podríamos decir que lo que ocurre es que el antiguo pacto sí habla, por supuesto, de la fe, porque ayer leíamos y leemos aquí en Romanos que todo esto es testificado por la ley y los profetas. Los profetas y todos ellos hablaron de todo esto de la fe. Pero el Nuevo Testamento nos da la explicación exacta de a qué se refería. Porque en el Nuevo Testamento se nos da, por ejemplo, la explicación o la enseñanza correcta del Evangelio y de cómo se obedece al Evangelio y de quién es Jesucristo entonces y lo que tenemos que creer para ser salvos y por qué en este caso que estamos hablando de la confesión, por qué debemos confesar que Jesús es el Hijo de Dios y todo eso. Entonces es claro el punto. Desde el antiguo pacto, mis hermanos, se habló de estas cosas, por fe y para fe. O más el justo, por la fe vivirá. Mas el justo, por la fe vivirá. En Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es una cita del antiguo pacto. Mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Leíamos acá en el 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el Señor, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Porque el hombre por sí solo no es justo. El hombre nosotros jamás pudiéramos ser justos sino a través del Evangelio. Y si no es por el Evangelio, injustos nos vamos a quedar toda la vida, porque hemos cometido o quebrantado los mandamientos de Dios y eso nos hace injustos. Como dice también Romanos, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Dice la palabra aquí en Romanos también, 3:9 en adelante. 3:10. No hay justo ni aún uno. Aquí podemos ver la importancia del Evangelio para nuestra vida y la bendición de poder creer y confesar que Jesús es el Señor para recibir la justicia que viene de la fe. La justicia que Dios nos da a través de la fe. El ser declarados hombres justos en la fe que tenemos en Cristo Jesús, que es lo que estamos hablando aquí en Romanos 3. Vamos a ver un momentito los últimos pasajes del capítulo 4 de Romanos, que dice, y no solamente con respecto a él se escribió, 23, que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús,
Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Se escribió lo que Dios dijo hablando de Abraham, se escribió en primer lugar porque Abraham fue declarado justo por su fe, pero se escribió también para nosotros, para usted y yo que estamos aquí hoy, que creemos en el nombre de Jesucristo, para que la fe que tenemos en Jesucristo, la fe que creemos que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, y que creemos que Jesús fue resucitado de los muertos, para que esa fe, eso que creemos, y esto que creemos lo creemos porque Dios nos dice que lo creamos, es la misma idea con Abraham. Abraham no creyó una cosa aparte de lo que Dios le dijo, él creyó lo que Dios le dijo que creyera, y se fortaleció en esperanza contra esperanza, en lo que Dios dijo. Nosotros estamos creyendo ahorita también en lo que Dios dice. Es algo así como decir, mira, Dios nos está diciendo, si ustedes quieren ser justos, si ustedes quieren ser justificados por mí, simplemente crean esto. Esto es, crean que Jesucristo es mi Hijo, que es el Señor, que yo lo puse por Señor, crean en el Evangelio. Y por supuesto, hay que confesar eso con la boca. Si creemos eso, el Señor es aquel que justifica al impío, al que es de la fe de Jesús, porque es por fe y para fe. Aparte de eso, no hay justificación. Recuerden que la ley no justificó a nadie. Dice la Biblia, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Porque la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Y ninguno es capaz de cumplir, de cumplir al pie de la letra con los requisitos de la ley. Entonces, no se puede ser justificado por la ley. Y eso lo leíamos ayer aquí en estos capítulos del 3 y 4 de Romanos. Y lo sabemos, Gálatas también explica ese tema. Pero a través de la fe sí es posible, a través de la ley de la fe sí es posible. Versículo 28 de Romanos 3. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley, dice acá. Esa es la manera en la que Dios nos está dando la bendición. Versículo 22 de Romanos 3. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Jesucristo. Entonces, Romanos 10, versículo 10. Con el corazón se cree para justicia. ¿Qué se cree? Que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios. Y eso es para justicia, para tener de Dios la declaración de justo por la fe, como la recibió Abraham. De la misma manera que la fe le fue contada a Abraham por justicia, la fe te es contada a ti por justicia. Y resulta la misma cosa. La bienaventuranza de ser un hombre perdonado, no porque has obrado, no porque hiciste, no porque te lo mereces, no, porque crees en aquel que justifica al impío, por medio de aquel que murió por nosotros. Por supuesto, todo esto tiene que ver con el hecho de que el Señor pagó por nuestros pecados. Lo dice, lo mencioné un momentito aquí, en Romanos 4:25. Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
todo lo que Dios hace en este sentido acá, para poder justificar al impío, para poder hacer justo al que no lo es, pero a través de Cristo es posible hacerlo, es porque Jesús murió. Por eso en Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿De qué no me avergüenzo? De la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. ¿Por qué no? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en el evangelio, al judío primeramente y también el griego. Porque en el evangelio, en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dios es justo, siempre ha sido justo, siempre lo será. Y a través del evangelio, Dios puede seguir siendo justo, mantiene su justicia, la integridad que Él tiene en su naturaleza, y con el evangelio es capaz, es posible justificar al impío. En el evangelio de Jesús, la base de la justificación es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Es sencillo de entender porque cuando Jesús murió es donde Él pagó por nuestros pecados. La justificación no es simplemente algo así como porque sí, es porque Él pagó, Él llevó mi pecado, Él sufrió la condenación que yo merezco. Lo que yo hago es recibir el beneficio de la muerte, sepultura y resurrección en mi vida, porque tengo fe en que Él murió en mi lugar, porque es lo que creo. Yo creo que Jesús murió en mi lugar y doy gracias a Dios por eso. Y pongo mi fe en que Él fue el que pagó por mí. Y yo, al poner mi fe en lo que Él hizo, eso resulta para mí en la justificación, en la justicia. Dios me declara, Dios te declara, Dios declara al que cree en el evangelio justo. Dios es justificado, es justificado. Es justificado el hombre. Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Se cree en el corazón para justicia, pero se confiesa con la boca para salvación. Se oye, se cree en el corazón y se confiesa. ¿Qué se confiesa? Que Jesús es el Señor. Eso es lo que se confiesa. Aquí en estos pasajes, versículo 11 de Romanos 10 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que invocare, todo aquel que en él creyere, en el caso de Cristo, todo aquel que creyere en Cristo, no será avergonzado. La vergüenza viene por el pecado. La vergüenza viene por el pecado. Una de las cosas que el pecado causa es vergüenza. Y a nosotros, a todos nos causa vergüenza. El pecado, Romanos 6 lo habla y dice, ¿qué fruto tenéis, qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? El pecado trae vergüenza. ¿Sí? Pero aquí dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Eso es limpiado o quitado. En Romanos capítulo 4 de nuevo, el Señor dice en el 6, versículo 6, Romanos 4, 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Dice aquí, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado y cuyas iniquidades son perdonadas y sus pecados cubiertos. ¿Cómo son cubiertos? Por Jesús. Con la sangre de Jesús es quitado el pecado de la vida de la persona
que estamos evangelizando. Cuando ésta obedece al bautismo, en el bautismo su pecado es borrado o cubierto. Y esa persona se convierte en una persona bienaventurada. Por ejemplo, usted, hermano, usted tiene perdón de pecados en Cristo. Efesios 1:7. Usted es una persona bienaventurada porque su pecado es cubierto, perdonado. Y usted es una persona a quien el Señor no inculpa de pecado porque no lo hace. Porque Cristo fue culpado por usted. Porque Cristo pagó por usted. Porque Cristo fue condenado para que usted no lo sea. Él pagó para que usted no tenga que pagar. Porque la paga del pecado es muerte, pero como Él murió por nosotros. Por eso dice acá, en el 10, Romanos 10:11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, dice acá. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque el Señor cubre, quita. El punto es la necesidad imperativa de creer que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es el único que me puede librar de mi pecado y quitar mi vergüenza, cubrirme. Una cosa que la Biblia habla, muy interesante este punto, es que el Señor Jesús nos viste con vestidura blanca, mis hermanos. ¿Sí? En el libro de Isaías, miremos Isaías capítulo 28, versículo 16. Isaías 28, 16, amados hermanos. Dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. El que creyere no se apresure. Tenga tranquilidad. Tiene paz, tiene la bendición del Todopoderoso. Tiene la justificación que viene por la fe, que da la bendición de ser hombre justo delante de Dios por creer en el Santo Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 11 dice eso. Es la parte inicial de Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, bueno, acabamos de leer Isaías. Esto es muy importante, porque otra vez no estamos creyendo una cosa que es inventada, como cuando el apóstol Pablo le habla a los Gálatas y les habla de que el evangelio que él recibió no lo recibió de hombre alguno, sino que fue por el poder del Señor y la revelación del Señor. O sea, es algo seguro. El evangelio es algo seguro. Lo que estamos leyendo aquí de creer que Jesús es el Señor y luego de confesar con nuestra boca que Él es el Señor es algo seguro. La misma Escritura da testimonio de esto, de que aquel que crea y que confiese estas cosas que el Señor desea que creamos y confesemos y por las cuales vivamos, porque es por fe y para fe, no será avergonzado. La Escritura lo corrobora desde el Antiguo Testamento, mis amados hermanos. El versículo 12 de Romanos 10, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En el 12 dice que el Señor es rico para con todos los que le invocan. ¿Se acuerdan ustedes de lo que dice Efesios 1:3? Dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando una persona cree en Cristo, y de eso estamos hablando aquí, de ir a predicar para que ellos confiesen que Jesús es el Señor y sean salvos, cuando una persona obedece al Evangelio, recibe toda bendición espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor es rico
para con todos los que le invocan. Dios llena de toda bendición espiritual el corazón, la vida, el alma, el espíritu de aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que obedece al mandato del bautismo, por ejemplo, y que se mantiene en el cristianismo. Tiene toda bendición espiritual. Entre ellas esta: el que su fe le sea contada por justicia delante de Dios y que su pecado sea cubierto y todo eso que estamos hablando aquí. Porque todo aquel, versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí no es meramente como el llamar, Señor, sálvame. No, tiene que ver con la obediencia. Tiene que ver con hacer. Es como el versículo 10. Con el corazón se cree para justicia, pero ¿cuál es la otra acción que hay allí? Confiesa con tu boca. No es meramente que creas en tu corazón para justicia y yo ya creo, solito, para mí solo. Y que nadie se dé cuenta de lo que yo creo. No. La otra acción después de creer en el corazón para justicia es la confesión con mi boca que el Señor es el Hijo de Dios. Porque se requieren las dos cosas. La una, creer en el corazón para recibir la justificación. Pero la boca habla de lo que en el corazón creo. Si no, no. Si no, no se puede. En la salvación ocurre algo que es bien interesante y es el hecho de que Dios sabe, por supuesto, qué hay en el corazón. Pero al confesar, los hombres llegan a saber también qué hay en nuestro corazón. Dios es el único que puede ver mi corazón y saber lo que yo creo o lo que no creo. Los hombres no pueden ver mi corazón. Y yo necesito dar testimonio a los hombres de Jesucristo, del Evangelio. Y la manera, en primer lugar, de dar ese testimonio a los hombres es porque convencido en mi corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, con mi boca lo confieso y con mi vida también. Porque el día que me bauticé, confesé que Jesús es el Señor, pero a través de todo lo que sigo viviendo, sigo confesando, porque sigo viviendo para Él. La vida del cristiano se convierte en un testimonio de lo que la persona cree. En este caso, aceptar que Jesús es el Señor. Mi Señor, aquel a quien yo le obedezco, aquel a quien yo me someto. Porque esa declaración de que yo creo que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, es de someterme a Él. No es meramente de reconocerlo, es también de sujeción a su voluntad. El versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, se hace lo que Dios dice y resulta, por supuesto, la salvación. Aquí entra la parte de la predicación: cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo irán sin haber quien les predique. Para eso estamos preparándonos, para ir a predicarles a ellos, a los que no han invocado el nombre del Señor, a los que no han confesado su fe en el Señor, a los que no han creído para justicia en su corazón y no han confesado con su boca para salvación. Por eso vamos a predicar, por eso no podemos parar de predicar, porque tenemos aquí una enseñanza muy útil para la humanidad. Pero ¿cómo lo van a hacer si no les decimos? Necesitamos que conozcan esto que estamos estudiando ahora, todas estas bendiciones que estamos estudiando aquí. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, mis hermanos amados. En Dios, en diferentes lugares de las Escrituras, nos habló
de la confesión directamente. Vamos a leer en Mateo. Vamos a leer a Mateo. Mateo capítulo 10, versículo 32. Mateo 10. Mateo 10, 32. Dice la escritura: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es importante la confesión. Y en este pasaje de Mateo, la confesión, el reconocimiento de que Jesús es nuestro Señor, tiene que ver con lo que ocurrirá en el día final. Aquí dice el Señor: si ustedes me confiesan delante de los hombres, noten, tiene que haber una audiencia de personas. No tienen que ser un poco, puede ser uno, porque en el caso de, lo veremos, lo estudiaremos un tanto, en el caso del etíope, él confesó su fe delante de Felipe, del predicador. El predicador, en este caso Felipe, se convirtió en testigo de lo que creyó el etíope en su corazón. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo en el Señor, dijo el etíope, ¿cierto? ¿Delante de quién dijo? De un hombre. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. El que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este pasaje nos muestra otra vez que la confesión de nuestra fe, la profesión pública, la declaración pública de lo que creemos, es esencial para las personas ser salvas. Es requisito. No se puede obviar. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El punto de esto es así. Leamos un pasaje en Marcos, leamos un pasaje de Marcos. Marcos capítulo 8. Miren el versículo 38. Marcos 8, 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El asunto es de ponernos, por ejemplo, a favor de. El confesar a Jesús es aceptarlo a él y aceptar su ley. Es echar mano de Cristo y de sus mandatos también. Es: Señor, yo acepto esto y no me avergüenzo ni de ti ni de tu palabra. ¿Delante de quién? Pues de los hombres, que por lo regular ponen reproche, se burlan, no aceptan. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, porque ellos se avergüenzan del Señor y se avergüenzan de su palabra. Y prefieren tratar de ocultarse, prefieren negar. No, yo no creo en esas cosas. A mí la Biblia esto y aquello. Y se considera, para todo aquel que en el mundo anda y en la maldad, pues no se considera bueno que alguien diga que anda con Cristo. Pero es al contrario, hermanos. La vergüenza que uno debe sentirla no de Cristo, ni del Evangelio de Cristo, ni de las palabras de Cristo. Pablo lo dice concretamente en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de salvación. No tiene nada de vergonzoso el Evangelio, ni la palabra de Dios tampoco. Lo que es vergonzoso es la iniquidad de uno o del mundo
Es el vergonzoso es el no reconocer al Señor. Eso sí habla de la clase de persona que es uno. Permítame decirlo así. Eso habla de la calaña. Permítame usar esa palabra. De lo que uno está hecho. Imagínense avergonzarse del Señor. Con todo, y eso pasa, eso pasará. Y nos vamos a encontrar con gente que no va a estar dispuesta a confesar a Jesucristo delante de los hombres. Nosotros debemos ser como Pablo, valientes y decididos a confesar el nombre del Señor. Aquí dice, ¿por qué? Porque el que se avergonzare de mí, es del Señor, y de mis palabras, de la doctrina apostólica o del Nuevo Testamento, en esta generación adúltera y pecadora, es decir, delante de esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Sí notan el problema? Si alguien por vergüenza dice que no confesará a Jesús en medio de esta generación adúltera y pecadora, que le da pena, que se avergüenza, que qué dirán de mí, ese es un problema que ocurre cuando predicamos. La gente no está dispuesta a confesar al Señor porque ¿y qué dirá mi mamá? ¿Y qué dirá mi papá? ¿Y qué dirán mis hijos? ¿Y qué dirán mis compañeros de trabajo? Hay que enseñarles que no importa lo que ellos digan, que importa lo que Jesús dice y lo que dirá de ti o de la persona en el día final. Porque en el día final es delante de Dios donde necesitamos ser reconocidos como discípulos de Cristo. Y es Cristo el que va a dar ese testimonio. Pero Cristo va a dar ese testimonio si antes tú o yo o aquel a quien estamos evangelizando dio testimonio de él. Es decir, confesó con su boca delante de mamá, de papá, de hermanos, de hermanas, de la esposa, del esposo, de los compañeros de trabajo, de los compañeros del estudio, de la universidad, de lo que sea. Si confesaste aquí con tu boca que Jesús es el Señor, si no te avergonzaste de tu fe, de tu Dios, de tu Salvador, de Cristo, delante de los hombres, Él no se avergonzará de ti allá, en el día final. Pero si tú o yo o cualquiera se avergüenza del Señor aquí, Él se avergonzará de ti allá. Un pasaje que nos muestra de forma muy sencilla por qué la confesión de nuestra fe, el reconocimiento de lo que creemos es tan importante delante de los hombres. Tiene que ver con lo que ocurrirá en el día final. Yo confieso aquí y lo que confieso aquí tiene que ver con lo que pasará aquí en el día del juicio delante del Señor. ¿Sí? Según este pasaje, el Señor es quien nos reconocerá. Algo así como que Dios le dirá, Jesús le dirá al Padre, yo sí conozco a Servando, yo sí sé quién es. Él me confesó a mí allá en Baja California. Es algo así, tan sencillo como eso. Yo conozco a Andrea, yo conozco a Humberto, yo conozco a este o aquel, yo sé quiénes son. Recíbelos o pueden entrar. Pero, Humberto no te confesó, yo tampoco te conozco. Si tú dices que no conoces al Señor aquí en la tierra, que no te interesa Jesucristo, Jesucristo dirá lo mismo de ti allá. Yo tampoco te conozco. Nunca os conocí. Así hay un versículo que dice de eso. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El punto de esta confesión es también, hermanos, porque el que no confiesa a Jesucristo como el Hijo de Dios y no acepta su palabra como palabra buena, mandamiento bueno para vivir, ¿a quién confiesa? ¿Bajo qué términos vive entonces? Si te avergüenzas de la injusticia, si te avergüenzas de la justicia, lo reitero, si te avergüenzas de la justicia
entonces, ¿qué te gusta? Obvio, no. Si te avergüenzas de Jesucristo, entonces, ¿de quién no te avergüenzas? ¿Con quién andas entonces? Si te avergüenzas de la palabra de Dios, entonces, ¿bajo qué términos estás viviendo? ¿Qué estás aceptando como regla para tu vida? Si ya dices que te da vergüenza de las Escrituras, pues eso habla ¿de qué no te da pena? Sería de la iniquidad, de toda la maldad, de las cosas del maligno. Andas en ellas y andas con ellas. En un sentido práctico es así, porque por lo regular el que no quiere confesar a Cristo no lo quiere confesar delante de los impíos. Y es porque los impíos te van a decir y te van a no sé qué y no sé cuántas y esto y aquello. Y ellos te vituperan. ¿Pero quiénes son? Pues personas que no andan con Dios. Por eso les da pena y por eso no quieren que nadie ande con el Señor, por la injusticia, porque aman la injusticia. Y dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. No ama la justicia ni la verdad, menos a Cristo. No lo ama. Entonces, delante de esa generación adúltera y pecadora es donde hay que dar testimonio de la fe que uno tiene. Por supuesto, eso es para salvación de uno, pero también es para salvación de los que puedan oír y entender el evangelio. Entonces, estos pasajes, mis hermanos amados, nos hablan de la necesidad de confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y de la razón. Cuando tú confiesas a Jesús aquí, aseguras que Él te confiese allá, en el día final. Si no lo haces aquí, Él no lo hará allá. Eso te lo puedo asegurar. Aunque no tengo que asegurarlo yo. Basta que leamos aquí el pasaje, Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera que me niegue, yo le negaré. Y a cualquiera que me confiese, yo le confesaré. Quiero invitarlo a pensar para finalizar hoy en la bendición que tienes de haber confesado a Jesús delante de los hombres y de seguirlo confesando y de mantenerte allí fiel a esa confesión que tú hiciste delante de muchos testigos, que en este caso fue, por ejemplo, la iglesia, los hermanos, aquel que te bautizó y aquellos que estaban allí viendo, siendo testigos de lo que declaraste con tu boca. Vamos a orar. Padre, gracias por poder estudiar acerca de este maravilloso tema que tiene que ver con la confesión de nuestra fe, con el reconocimiento, que en sí es eso, el reconocimiento de que Jesús es tu Hijo, que es el Señor, el que está sentado a tu diestra y que nosotros aceptamos que Él reine sobre nosotros también. Ayúdanos a seguir firmes y fieles a esa confesión para que no dudemos y no permitas, Padre Santo, que nosotros tengamos vergüenza del Señor, porque en el Señor no hay nada vergonzoso, Padre. En el pecado sí lo hay, en la maldad la hay, pero en Cristo y en tu palabra, la palabra de Cristo, no hay nada de vergüenza, sino antes todo es digno en Él. Danos la bendición, Padre Santo, de ser valientes, de tener fe para confesar al Señor delante de todo el mundo, sin importar, Padre Santo, lo que vayan a decir de nosotros, porque nos debe importar más lo que tú dices de nosotros. En el nombre de Cristo, danos fuerzas y entendimiento y fortalece nuestra fe. Nosotros creemos que Jesucristo es tu Hijo, Padre, y que es el Señor. Para tu honra y tu gloria lo creemos y para nuestra salvación a través de Él. En Cristo Jesús oramos y damos gracias, Señor. Amén.